Hablábamos el domingo pasado del Evangelio de Dios. La diferencia es inmensa. El Evangelio de Dios, que es según nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio de los hombres es según los elementos del mundo. Y un evangelio usando los elementos del mundo es una predicación para el mundo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Por eso se habla un evangelio humanizado, de acuerdo a los elementos del mundo, y todos los que escuchan el mensaje entienden porque ellos tienen una sabiduría terrenal, humana, y conocen perfectamente los elementos del mundo, y predicando un evangelio de acuerdo a los elementos del mundo compacta y llega perfectamente al espíritu humano del hombre que vive en un mundo físico terrenal, que es lo que entienden. Por eso las congregaciones están llenitas de gente, porque les están predicando un evangelio según los elementos del mundo, para el mundo que conoce los elementos del mundo, porque están instruidos en los colegios, en las universidades. Es el método que se usa, gloria a Jesús. Desde Aristóteles, por Tomás de Aquino, pasado a la Iglesia Católica, y toda la metodología que hay en las universidades y en los colegios es de acuerdo a los elementos del mundo. Por eso es que todo el mundo entiende este evangelio. Ahora, cuando se les habla el evangelio de Dios por Jesucristo, que es el Espíritu de Dios hablando, es la palabra de Dios hablando, ellos se quedan mudos, no perciben, no captan nada. La mente la tienen cerrada, bloqueada con un espíritu humano, físico, terrenal. Gloria a Jesús. Y de acuerdo a los elementos del mundo, la gente se mueve fácilmente, entienden fácilmente, porque eso es lo que han aprendido de los hombres, por supuesto, no de Dios. Y aquí se trata de ser enseñados de Dios por su Espíritu, por su palabra. Gloria a Dios. Se puede ver en el rostro de los humanos la careta de Satanás con un espíritu malvado. ¿Qué espíritu ven en la cara, en el rostro de estos comunistas, hijos del diablo? Y pueden hablar de Cristo también. Un criminal como Chávez habló de Dios, nuestro Padre Todopoderoso. Es un charlatán degenerado. Satanás habla de Dios, no por eso se tratan de justificarse, y no por eso van a dejar de ser hijos del diablo, hijos del mismo infierno. Hay que escudriñar los espíritus de donde vienen, pero esto es visible, es obvio que son instrumentos del mismo infierno. Sin embargo, usan la palabra de Dios para tratar de justificarse. ¿A quién van a engañar? A la gente insensata que vive de acuerdo a los elementos del mundo y no según Cristo, y no entienden a esta gente. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Cristo.
Y si no tienen el Espíritu de Cristo, no son de Él. Entonces, estos terrenales que no son de Cristo, ¿por qué? Porque no tiene el Espíritu de Cristo. Por eso el mundo está engañado por el mismo demonio, el mismo infierno. En Romanos 8, gloria a Jesús, gloria a Dios. El versículo 9 de Romanos 8, gloria a Dios. Va a ver la diferencia, gloria a Dios. En el versículo 5 dice: porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan. Más lo que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Hay diferencia. Unos carnales, humanistas, de acuerdo a los elementos del mundo, y otros por el Espíritu de Dios. Por la fe en Cristo Jesús, la diferencia es grande. Cuando alguien nos predica a los que son de Cristo, con el Espíritu, que tienen el Espíritu de Cristo, cualquiera que viene predicando de acuerdo a los elementos del mundo, un espiritual lo rechaza. No estarían las congregaciones llenitas de gente. Porque si fueran espirituales, no aceptarían ese evangelio de acuerdo a los elementos del mundo, acorde a la vida terrenal física que vive el ser humano. Gloria a Dios, la diferencia es del cielo a la tierra. Gloria a Dios. Estos son terrenales, carnales, que tienen un evangelio de acuerdo a los elementos del mundo, para el mundo, y la gente que está capacitada intelectualmente de acuerdo a los elementos del mundo, este evangelio les llega, lo entienden, lo aceptan. ¿Eso quiere decir que son salvos? Gloria a Dios. A ver, después de la muerte hay un juicio. Dice que Cristo nos capitaneará, Dios es nuestro capitán, nos capitaneará hasta la muerte. Los que son de Cristo, por supuesto. Los que son de las organizaciones, el que los capitanea, o el capitán de ese barco, que es la cabeza de ese cuerpo, de esa religión, es el papismo y los reverendos. Nada que ver con la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque los que viven conforme a la carne y las cosas que son de la carne se ocupan los elementos del mundo. Mas lo que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte. O sea, este evangelio es un evangelio, de acuerdo a los elementos del mundo, es un evangelio de muerte. Sí, no les va a gustar escuchar esto. Es la verdad, no hay otra salida. O contradiga a ver si puede. Gloria a Dios. De acuerdo a los elementos del mundo, acorde al humano pecador, no se puede justificar delante de Dios. Porque el argumento que tienen es completamente torcido, temporal, terrenal, mortal. El evangelio de Dios, el evangelio de nuestra salvación, según el Espíritu de Dios. Pero el evangelio terrenal del hombre, un evangelio de muerte. Porque nada tiene que ver con Cristo. Es de acuerdo a los elementos del mundo. Gloria a Jesús. Cerrados humanamente, cuando no hay entendimiento. Gloria a Dios.
El hombre natural se le llama, ya tú sabes, la gente sabe la respuesta. Gloria a Jesús. Las cosas, los creyentes que buscan a Cristo en envidia, en espíritu y en verdad, o que servimos a Dios en espíritu y en verdad, o que rendimos culto a Dios, es porque hemos recibido el Espíritu de Cristo. Es porque hemos recibido la enseñanza de Dios y no del hombre. Es de acuerdo a Cristo o al Espíritu de Dios en nosotros, no de acuerdo a los elementos del mundo. ¿Quién se podría sostener? Delante de Dios nadie se puede justificar con esa argumentación de acuerdo a los elementos del mundo. Es nulo ante la presencia de Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Porque la intención de la carne es muerte. El Evangelio, de acuerdo a los elementos del mundo, no quita el saciar de la carne y estamos muertos espirituales. De acuerdo a las organizaciones del mundo. Gloria a Dios. O a los elementos del mundo. La intención de la carne, muerte. Más la intención del espíritu, vida y paz. Si el que no tiene el Espíritu de Cristo está muerto. Y no hay paz para el impío. Gloria a Dios. Está poseído de ira, de enojo, de inconformidad. Y buscan equivocadamente. Bueno, todos anduvimos por ahí. Equivocados, errados. Eso nos enseñaron desde Roma a nuestros progenitores, a los abuelos, a los padres. A nosotros nos alcanzó la enseñanza del paganismo y gracias a Dios en su misericordia que nos ha abierto los ojos para darnos cuenta dónde hemos venido batallando, dónde hemos estado parados de acuerdo a la fe, al pecado, a la muerte, la condenación y la salvación. Gloria a Dios. Y fíjese lo que dice, por versículo 7, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, que es la ley del Espíritu, ni tampoco puede. La intención de la carne, de acuerdo a los elementos del mundo o al entendimiento terrenal que se ha recibido, de acuerdo a los métodos de la enseñanza establecida en todos los colegios, en todos los sitios donde la gente es educada. Pero es terrenal, carnal, de acuerdo a los elementos del mundo, nada que ver con Cristo, con Dios o la salvación. Hay condenación. La intención de la carne es enemistad. Hemos sido enemigos de Dios. Enemistad contra Dios. La intención de la carne, gloria a Dios, nos hace enemigos de Dios. Y como un evangelio de acuerdo a los elementos del mundo que nos hace enemigos de Dios, nos va a salvar. Un evangelio de salvación, no, un evangelio de condenación de acuerdo a los elementos del mundo. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Gloria a Dios. Dice el versículo 7, por cuanto la intención de la carne es enemistad.
son enemigos de Dios, no hijos de Dios, no iglesia de Dios, no pueblo de Dios, por cuanto están de acorde o de acuerdo según el mundo, según los elementos del mundo. Ese evangelio no salva a nadie, los entretiene y los otros hacen comercio. Gloria a Dios. Se han enriquecido mucho, pues nada hacen porque de todas maneras no se pueden comer todo lo que han usurpado, con habilidad, con engaño. Dice, ¿por qué este tipo? Terrenales, carnales, humanos, de acuerdo a los elementos del mundo, dice que nos hace enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La ley del Espíritu. Y los que no tienen el Espíritu de Cristo no se sujetan a la ley de Dios, que Dios es Espíritu. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Los que están en la carne con un evangelio de acuerdo a los elementos del mundo, estos son carnales, no espirituales. Y estos que están en la carne no pueden agradar a Dios. No le pueden rendir culto o servicio a Dios en espíritu y en verdad. No. Los elementos del mundo son engaños. No hay verdad. En los elementos del mundo todo es temporal, pasajero. Gloria a Jesús. La iglesia de Cristo no vive con este tipo de evangelio. No da vida. Sostiene, mantiene la muerte. Mantiene la muerte. Un evangelio de muerte. Gloria a Jesús. Dice el 9. Mas vosotros no estáis en la carne. Le está hablando a la iglesia de Cristo. No a la iglesia del paganismo o los trinitarios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y los cuestiona y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Había que ver si el Espíritu de Cristo mora en nosotros. El apóstol dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Ahora viene el cuestionamiento. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gloria a Dios, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Vamos a volver. Aquí mismo lo voy a decir. En los primeros versículos va a ver la diferencia del capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo estamos en Cristo Jesús? Por el Espíritu que nos es dado. Si no tenemos ese Espíritu que nos es dado, hay condenación. Dice, ahora pues, ninguna condenación.
hay para los que están en Cristo. O sea, o en Cristo Jesús, o los que tienen el Espíritu de Cristo. Pero si no tienen el Espíritu de Cristo, la condenación está ahí. No hay condenación para los que tienen el Espíritu de Cristo o los que están en Cristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Y aunque estamos en la carne, hasta el día de hoy, servimos a Dios en espíritu como celestiales y no terrenales. Tenemos que batallar el tiempo que estemos aquí. Gloria a Dios con la fe y el capitán que nos capitaneará hasta la muerte. Gloria a Dios. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. O sea, la ley no perfecciona nada, sino que señala el pecado y ese señalamiento por la ley condena a muerte al que no tiene a Cristo. Por eso se dice que la ley del Espíritu, el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Por qué se dice la ley del pecado? Porque la ley no perfecciona nada. La ley no salva, condena, demanda a alguien que no puede corresponder a la ley. Porque es terrenal y carnal. No tiene la capacidad de sujetarse a la ley o no sujetarse, sino cumplir la ley. La Escritura dice que hagamos lo que nos dicen los de la ley, los gobiernos, pero que no hagamos lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque nosotros somos la justicia de la ley y la ley en verdad es espiritual. Mas yo soy carnal, dice el apóstol. Vendido a sujeción del pecado. Gloria a Dios. Y aquí está la diferencia. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo se puede librar a alguien de acuerdo a los elementos del mundo y no según Cristo? Los elementos del mundo no le van a dar un espíritu de vida para liberarlo de la ley del pecado y de la muerte. Esto no se puede hacer. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Él llevó toda la carga de la humanidad, de acuerdo a la ley del pecado y la muerte. Él se sometió. Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Y aquí, cuando leíamos el versículo 9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. La justicia de Dios. En el creyente original, somos la justicia de la ley, que es espiritual, y nos convertimos en la justicia de la ley. No por el espíritu de la ley, del pecado y de la muerte, sino por el Espíritu de Cristo. La gracia de Cristo trae salvación y nos libera del pecado y de la muerte. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 10. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, estamos hablando del Espíritu de Dios, el único Dios que es Espíritu. Jesucristo recibió ese Espíritu porque Dios manifestado en carne, era Hijo y Dios. Y él dijo en Juan 10 que tenía poder para poner su vida y volverla a tomar. Nadie me la quita. Ese mandamiento dice que lo recibió de su Padre, que es Dios, que es Espíritu. Si Dios y el Espíritu del Eterno no hubiese estado en Jesús, no se levanta de los muertos. Y si alguno se muere sin el Espíritu de Cristo, que es Espíritu y que Dios lo va a resucitar. Gloria a Dios. Y dice el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, en el Espíritu de Dios, el que levantó a Cristo Jesús, ese Espíritu estaba en Jesucristo. Gloria a Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es necesario que more en nosotros Dios, Cristo como Espíritu, para tener el poder de Dios para ser levantado de entre los muertos. El que no tiene el Espíritu de Dios no oye la voz de Dios, no oirán los que están en los sepulcros el llamamiento de Jesucristo, como le dijo Lázaro, ven fuera. Él conocía la voz, conocía el Espíritu, que era Jesucristo, que era Dios llamándolo, que tiene todo el poder de dar vida a los muertos que están en los sepulcros. Vivificará o dará vida. Gloria a Dios. También vivificará también vuestros cuerpos mortales, o sea, le dará vida. Vida nueva y en abundancia. Vivificará, o sea, dará vida. También vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Ese espíritu es la garantía de ser salvo y resucitar de entre los muertos. Las iglesias que no tienen el Espíritu de Dios, ¿quién los va a resucitar de entre los muertos? ¿Cómo pueden oír la voz si es que Cristo los llama? Porque el Espíritu hace contacto con el muerto que murió en Cristo, durmió en Cristo. Ese Espíritu está ahí como sello, como garantía de la resurrección de los muertos y una vida eterna. El Evangelio no de Dios o el Evangelio de nuestra salvación no estriba en comercios, en promesas. Y Dios te va a prosperar y aquí y allá todo terrenal, temporal. Todo lo que le ofrecen a la gente. Un evangelio terrenal, humanizado, de acuerdo a los elementos del mundo. Esto impacta a la humanidad porque están educados de acuerdo a los elementos del mundo. Y que, claro, miles y millones en las congregaciones, y después viene y dice un reverendo: mi iglesia, qué atrevimiento. Pues claro, que se la lleven a ver qué van a hacer con ella, a ver si resucitan a sus fieles, a ver si tienen poder de Dios para darle el espíritu para levantarlos de entre los muertos. Dice la Escritura que el justo con dificultad se salva, y hablando de un justo justificado por Cristo. Justo quiere decir justificado, perdonado. Por la muerte y resurrección de Cristo, esto justifica. Además, el sello de la fe es el sello del Espíritu de Cristo en el creyente. ¿Tienen esto los paganos trinitarios? ¡Claro que no! Y se oye a veces muy bonitas ciertas predicaciones, pero no hace efecto en ellos. Siguen igual. No han entendido. ¿Y cómo van a entender si alguien no les predica? Y para predicar esto hay que venir a Cristo, que nos enseñe. Definitivamente el hombre no puede enseñar el Evangelio de nuestra salvación. Tiene que ser Jesucristo. Él es nuestro Maestro. Gloria a Dios. Dice Mateo 23. Gloria a Dios. Cristo es nuestro Maestro. Y si Dios es nuestro Padre que está en los cielos, y si Cristo es nuestro Maestro, y toda la obra que hace Cristo, ayer, hoy y mañana, es la obra de Dios, o el trabajo de Cristo, hasta que todos estén sujetos a Él. Hasta ahora no vemos que las cosas le sean sujetas a Cristo. Cada quien corre por su lado. Gloria a Jesús. Business, negocio, vanagloria. Dice que nosotros, o a los apóstoles, dice Jesús,
Versículo 8. Mas vosotros no querrás ser llamado rabí, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? El Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. ¿Cómo nos enseña Jesús? ¿Cómo se convierte en nuestro Maestro Jesucristo? Por su Espíritu. Y el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, nos enseña, nos abre el sentido para que entendamos las Escrituras y que podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual, no lo terrenal con lo terrenal. Lo terrenal va acorde a los elementos del mundo, según el mundo, pero no según Cristo. Clarísimo. Y dice 9, y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Entonces, la gente tiene el Santísimo Padre, el soberano católico, la cabeza de esa iglesia. Ese es el Dios de ellos, porque enseña un paganismo que es prohibido a Dios. ¿Cómo va a responder el papismo a la muerte y a la condenación de los que han seguido esa doctrina? Jesucristo le dio mandamiento a los apóstoles, autorización, les dio poder, les autorizó que sanaran enfermos, echaran fuera demonios y en fin, tenemos que ser autorizados de Dios aún para poner las manos sobre un enfermo. Hay que discernir el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Así que no llamemos Padre a nadie en la tierra, el Santo Papa. Ese es el Dios de los católicos, porque el Padre que está en los cielos, que es Dios, ese no es Padre del catolicismo. Cristo no es el Padre de los romanos. Y si la cabeza de esa organización mundial que han engañado a la gente por un espíritu satánico, ¿cómo se convierten en hijos de Dios? Como el vicario de Cristo, el que reemplaza a otro. Dice Jesús, ¿a quién me compararéis? ¿A quién me compararéis? ¿Con quién me igualaréis? ¿A quién me hacéis semejante? ¿Quién puede ser mi sustituto? Que haga lo que yo hago. Nobody, nadie. El Maestro es Cristo. Por su Espíritu. Todos seríamos enseñados de Dios. ¿Cómo enseña Dios? Por su Espíritu. Y todos vosotros sois hermanos. O sea que no se puede enseñorear el hombre contra el hombre, que es lo que hacen los gobiernos en la tierra. En Cristo Jesús todos somos hermanos. Dios, la cabeza de Cristo, Cristo, la cabeza del hombre, el hombre, la cabeza de la mujer, pero todos somos hermanos. De un solo Padre que es Dios, Dios nuestro Padre. Gloria a Jesús. El 9 dice,
Y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. O sea, que este Padre que está aquí en la tierra, no le podemos llamar Padre, porque este Padre es un terrenal mortal pecador, y está en la tierra, es terrenal mortal, y no está en los cielos. Ni tiene poder para perdonar el pecado, ni levantar a los muertos de la tumba, como vicario el que reemplaza a Cristo. Satanás es atrevido. Dice el versículo 10, ni se ha llamado maestro. Abundan los maestros. Yo fui maestro en algunas ocasiones de los religiosos trinitarios, ignorando todo. Leía a los expositores del maestro, no entendía nada de acuerdo a lo que ellos explican para convertirlo a un maestro de niños o adultos en la escuela dominical. Dice la escritura, maestros de niños. Que no se enseñan a ellos mismos. O sea, uno lo ponen como maestro por simpatía. Pero uno no es nada, no sabe nada. Y está de maestro ahí. Y los que los ponen a ellos para que sean maestros, tampoco saben nada, porque esa doctrina que escriben no la entienden ni ellos mismos, mucho menos el que lee el expositor. Y a los niños se les lleva libritos de cuentos, bueno, para entretenerlos. No se ha llamado maestro porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Él es el que nos enseña. Por su espíritu. Y si no tenemos el espíritu de Cristo, ¿cómo puede el maestro enseñarnos? Nos enseña por su espíritu. Y si no tenemos el espíritu de Cristo, ¿cómo se convierte Cristo en nuestro maestro, no teniendo el espíritu de Dios? Nunca vamos a aprender. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se ensalzare será humillado. Y que se humillare será ensalzado. ¿Por qué será humillado? Por mucho que se ensalce el reverendo. Si se para frente a la doctrina de Dios, a hablar de Dios, queda avergonzado. Algunos seminaristas, los intelectuales enseñados de acuerdo a los elementos del mundo, los exegetas o intérpretes, los abogados interpretan la ley porque la ley es física, pero a la vez no tienen discernimiento de la ley en la parte espiritual, porque son carnales, vendidos a sujeción de pecado, y ningún pecador puede tener el Espíritu de Cristo para discernir o discernir el contenido de la ley interpretada por ellos. Cuando se van a las cortes
¿Con qué espíritu interpretan la ley? Llegando a la parte espiritual para entender la ley física terrenal que trae condenación, demanda, y el demandado no puede corresponder a esa ley porque tampoco la conoce. Y si la conociera, la intérprete, cuando uno interpreta la ley, no le encuentra salida. Yo he leído muchos libros de la ley. Y cuando se trata de aplicar el significado de la ley o de interpretar, tampoco se entiende, porque le dan un sentido que nada tiene que ver con lo que está escrito de acuerdo a la ley. Mucho menos que tengan discernimiento del contenido espiritual de la ley, y condenan a los inocentes. ¿Cuántos presos hay que ni ellos mismos saben por qué están presos? Tampoco los jueces, los abogados mucho menos. El abogado va por su dinero, no va para que el preso sea libre o que no sea condenado. Va allí a desempeñar un papel de abogado porque eso demanda la ley en las cortes, pero está interesado que un criminal sea absuelto. Está interesado en su dinero, ese es su trabajo. La variación que hay gloria a Dios en los cambios verbales de la semántica. Hacen un juego de la ley, se reúnen, toman un café, se hace amigo el abogado del juez y no les importa el que está allí para ser condenado o liberado. Todos esos trucos los conozco. Así que de acuerdo al mundo y a los elementos del mundo, no hay esperanza ni salvación, solo condenación. Porque lo que mismo que ejercen la ley, tuercen esa ley porque solo pueden acusar, pero no pueden resolver la realidad de la justicia de la ley, porque tampoco la conocen. Cada quien está por lo suyo, nadie está por nadie. Solamente Cristo, solamente Dios. Bendito sea Dios. Eso es lo que hay en el mundo. Gloria a Dios. ¿Por qué tanta gente en las congregaciones? Cuando uno va y se sienta a escuchar, se oye bonito y lo convencen a uno. En la parte humana, en la parte emocional, y uno entiende perfectamente el mundo, cómo se mueve, qué espíritu, qué enseñanza, esta gente son expertos en eso. Y la gente pues tampoco sabe nada y despierta una emoción que se convierte una emoción en una verdad ficticia, ficción. Gloria a Dios. Jesucristo viene por su iglesia. Gloria a Dios. Mateos. Cristo no viene por las iglesias de los reverendos. Él no viene a usurpar, a robar una congregación. Y sí que viene como ladrón en la noche, pero esto no es que venga a robar las iglesias de los reverendos, ni a llevársela escondido.
hace este ejemplo cuando dice como ladrón en la noche, porque cuando menos se espere, Cristo estará aquí en la tierra. De sorpresa, de pronto. Y pone el ladrón, no avisa ni el dueño de lo que tiene para ser robado. Nadie le dice que el ladrón viene a las 12 de la noche hoy. Viene de pronto. En ese sentido dice que Cristo viene como ladrón en la noche. De pronto, sin estarlo esperando. Cuando menos se espere, Cristo está ahí. Pero no viene a robar literalmente como hace el ladrón. Viene de sorpresa y pone el ejemplo. Gloria a Jesús. Las iglesias de los reverendos no se las viene a llevar, ni viene a robárselas como ladrón en la noche, pero ellos predican un rapto que de repente ya no están, se los llevó Cristo. Oye, qué sorpresota, qué fácil fuera. Gloria a Dios, la venida de Cristo es catastrófica. Gloria a Dios. Los 4 ángeles, cuando sean desatados, ¿cómo se ve de Apocalipsis 9? Versículo 13, y el 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados o preparados o listos, solo esperando órdenes para la hora. Oiga bien, para la hora y día y mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones. Y oí el número de ellos. Gloria a Dios. Los 4 ángeles serán desatados y serán talados la tercera parte de los hombres. Muerte infernal. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Jesús pregunta, Mateo 16. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14, y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló aquí
Interpretar es una cosa y revelación es otra cosa. Los intérpretes o los exégesis o los exegéticos o exégesis son los intérpretes de la ley. Digamos los abogados. Pero en esta interpretación es física, humana, terrenal, de acuerdo a los elementos del mundo y de acuerdo a una mente disciplinada en los métodos que se han usado desde Aristóteles, gloria a Dios, Tomás de Aquino, que es el ángel de la Iglesia Católica, en fin, según el mundo. E interpretan la ley y hacen discusiones y debates. Pero ellos están como borrachos porque no tienen discernimiento de espíritu. Y para tener discernimiento de espíritu necesitan tener revelación. Y los abogados son intérpretes por métodos físicos, humanos, intelectuales. No hay visión, no hay revelación. La diferencia es grandísima. ¿Y quién de los jueces o los abogados se pueden sostener en la interpretación que ellos dan de la ley? Sin discernimiento de espíritu. Para tener o entender la justicia de la ley, que es espiritual, hay que tener discernimiento de espíritu, visión espiritual, revelación. No hay en ellos. Esta revelación que recibe Pedro. Por eso le dice Jesús, esto no te lo enseñó ni carne ni sangre. O sea, esto no viene de los humanos. Esta sabiduría o este espíritu viene de Dios, no de los hombres. Los hombres en su ley se debaten como borrachos, drogados, de acuerdo a los elementos del mundo y no según Cristo. ¿Qué le dice Jesucristo en el versículo 17? Entonces respondiendo Jesús les dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, un humano, mas mi Padre que está en los cielos, o sea, se refiere a Dios. Se lo reveló Dios, no el hombre. Gloria a Dios. Y esta revelación no la tienen los que ejercen la ley aquí en la tierra de acuerdo a su intelectualidad. No hay visión, no hay revelación, no hay espíritu de Cristo. Es un espíritu humano, terrenal, enseñado de acuerdo a los métodos, gloria a Dios, de acuerdo a los elementos del mundo, lo que se ha aprendido aquí, lo que se estudia aquí en este mundo. Está establecido. Y los comunistas han tratado de cambiar la metodología, pero no encuentran, o sea, para enlazar más y engañar más a la gente y hacerlo desde que niños sean comunistas. Y que crean lo que no deben de creer, pero ellos en su afán, en su habilidad de establecer diferentes métodos para enlazar más y hundir a la humanidad o a la juventud, no encuentran respuesta. No se pueden sostener en una enseñanza más inventada, gloria a Dios. Porque
no les es dado. No les enseña a su padre, el mismo demonio, los engaña, se ríe de ellos. No te lo reveló carne ni sangre. Cuando habla de carne y sangre está hablando de lo humano. Más mi Padre que está en los cielos. O sea, la intelectualidad humana. La intelectualidad humana, el saber humano no tiene visión, ni revelación, ni espíritu de Dios para tener esos privilegios. Como una persona intelectual sin el Espíritu de Cristo va a tener visión y revelación o va a entender la parte espiritual de la ley? Imposible. Y se consideran bestias brutas de acuerdo a lo espiritual. O sea, un razonamiento que no existe acerca de lo espiritual. A lo terrenal, lo humano y en fin. Eso sí. Por eso están las congregaciones llenas de las habilidades de los reverendos para negociar y comerciar con la gente. Ahora el fin de ese evangelio, ¿cuál será? ¿Estarán ellos para responder por lo que han enseñado? Hay un juicio después de la muerte. No te lo reveló carne ni sangre, más mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo, dice el versículo 18, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta verdad, sobre esta revelación. El evangelio tiene que ser revelado, predicado por el evangelio. Cuando dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro. O piedra. La piedra se usa para fundamento de las edificaciones. Y cuando dice, y sobre esta piedra, fundamento, sobre este fundamento, que es la revelación. Edificaré, gloria a Dios, mi iglesia. Así que la iglesia de Cristo tiene que tener visión, revelación, interpretación de la ley, de la letra, de la ley de la muerte y del pecado y de la ley del Espíritu. Y está dicho aquí por el Espíritu de Jesucristo. Gloria a Dios sobre esta piedra, sobre este fundamento, sobre esta verdad revelada. Edificaré mi iglesia. Así que la iglesia de Cristo tiene esta promesa del mismo Jesucristo de que su iglesia tendría visión, revelación, interpretación y entendería todas las cosas. Dice que el espiritual, 2 Corintios, juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. ¿Quién puede juzgar a alguien que conoce la ley, la justicia de la ley del Espíritu, que tiene visión y revelación? Así que la iglesia que no es de Cristo no tiene este fundamento de visión, revelación. Es una iglesia de acuerdo a los elementos del mundo, de acuerdo a lo que se enseña en el mundo, de acuerdo a la sabiduría terrenal, animal, diabólica que llama Santiago. La iglesia de Cristo tiene estas cualidades, estas características de visión, de revelación, de interpretación. De la ley, de la letra, de pecado, de muerte y de la ley del Espíritu de Cristo. Visión, revelación.
es para la iglesia de Cristo. No para la iglesia de los reverendos y del mundo. Por eso es que tropiezan en la palabra. Porque ya de antes de la constitución del mundo, estaban ordenados para que tropezaran en la palabra de Cristo, para que tropezaran en Cristo, más a nosotros que nos hemos convertido por Cristo en la iglesia de Cristo, es honor a nosotros que tengamos visión, revelación, interpretación, que podamos entender la exégesis de los cambios verbales. Conocemos la gramática de Cristo y la gramática del mundo y del hombre. Gloria a Jesús. ¿Podrá algún intelectual con su saber pararse y hablar en público? A ver, para que el mundo nos escuche, a ver si es verdad que hay algo en ellos. Sobre esta verdad, sobre este fundamento, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea que está diciendo Jesucristo que la iglesia de Él, de Cristo, está basada y fundamentada en la enseñanza de Dios, del Espíritu de Dios, con visión, con revelación. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, ni tiene esta cualidad. Gloria a Dios, que Cristo da a su iglesia. Nada que ver con el mundo religioso. Gloria a Dios. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, los sepulcros no retendrán a la iglesia de Jesucristo. Resucitarán o resucitaremos de entre los muertos, porque Dios lo ha dicho. A la iglesia de Cristo no hay sepulcro que retenga a la iglesia, al pueblo de Dios, que tienen esta enseñanza de Dios por su Espíritu. Las puertas del infierno, cuando habla de las puertas del infierno, las puertas de la muerte, las puertas del infierno, las puertas de los sepulcros, no estarán, gloria a Dios, para siempre sobre los muertos, los que duermen en Cristo Jesús, los que somos la iglesia de Cristo, no la iglesia del mundo o de los hombres, sino la de Cristo. Y la iglesia tiene este distintivo, este adjetivo o cualidad que Dios da, de tener visión, revelación, interpretación, enseñados de Él por su Espíritu. La diferencia inmensa. A ver si un maestro universitario, todo el mundo lee la Biblia, y los jueces y todo el mundo lee la Biblia. A Génesis la tienen como, gloria a Dios, como literatura nada más. No hay interpretación. Y si la hay, se quedan en la misma humanidad carnal. No hay visión ni revelación. Este distintivo, esta cualidad la tiene únicamente la iglesia de Cristo, dicho por la boca de Jesucristo mismo. Sobre esta verdad, sobre esta piedra, sobre esta revelación y visión, edificaré mi iglesia. ¿Y por qué tropiezan los trinitarios?
o los religiosos, porque no son de Cristo, ni tienen el Espíritu de Cristo, ni son la iglesia de Cristo. O al menos que alguien se atreva a decirle a Jesús, tú eres mentiroso, ¿qué estás hablando? Y predicamos en tu nombre, y hacemos milagros en tu nombre. Y tenemos la prueba de tanta gente en nuestras congregaciones. Gloria a Jesús. Sí, siempre tratan de justificarse. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Mi iglesia, Cristo viene por su iglesia. O sea, la iglesia de Cristo es la misma iglesia de Dios. En Tito, capítulo 2. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y vamos a seguir el próximo domingo si Dios lo permite. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Tito 2. Versículo 11 hasta el 15. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres. La gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres. La gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres, no las religiones. La gracia, la misericordia, el amor de Dios trae salvación al oyente, al creyente, que es la misma gracia de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Quiero ver a Juan. Gloria a Jesús. Juan capítulo 1. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Versículo 15, 1:15, dice, Juan dio testimonio de él, no de ellos, de él, de Cristo. Y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque era primero que yo. Se refiere antes de Juan, porque es Dios. Él es antes de todas las cosas. Por eso se refiere Juan a que Cristo es antes de él. Porque Él es antes de todas las cosas. Alfa y Omega, principio y fin. No el segundo de la Trinidad. Porque hablando de Elizabeth y María, Elizabeth estaba embarazada cuando María llegó a visitarla. O sea que Él es antes de mí. Como que siempre había existido como Dios,
Él es antes de todas las cosas. Elizabeth tuvo a Juan antes de Cristo. Pero cuando dice que él era antes de mí, no se refiere al embarazo o al nacimiento, sino que era antes de Juan, no en el embarazo o en el nacimiento, sino él es antes de todas las cosas. A eso se refiere Juan cuando dice que él es antes de mí. ¿Por qué? Porque era primero que yo. Era primero que yo, no en el nacimiento, en el embarazo, sino en la eternidad de Dios. No la eternidad del Hijo de Dios, el Hijo eterno que dicen los reverendos. Él era primero que yo, porque Él es antes de todas las cosas, principio y fin. No Juan nació primero, pero no se refiere al nacimiento que era antes de mí, sino a que Él existía antes de Juan. Y dice el 16, porque de su plenitud tomamos todo. De su plenitud, de su todo Dios, de su todo lo que Él es. Tomamos todo, o sea, dependemos de Jesucristo para todo. Y en todos y por todo, Él es Dios. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Él es el que ha hecho todas las cosas. Es el creador. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Y si la gracia y la verdad fue hecha por Jesucristo, dice aquí en Tito 2:11, porque la gracia de Dios, la gracia de Cristo es la gracia de Dios. O sea, la gracia y la verdad fue hecha por Dios, por Cristo, que trae salvación a todos los hombres. Se manifestó, porque la gracia de Cristo, la gracia por Cristo fue hecha, la gracia y la verdad. Y aquí dice, porque la gracia de Dios se refiere al mismo Dios, al mismo Cristo. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. O sea, por eso Cristo es el Salvador, es el Creador, es nuestro Maestro, es nuestro Padre. Él es el Creador. Dios es nuestro Padre. Y como hijos adoptivos, creyendo en Cristo, nos hace hijos de Dios por el Espíritu de Cristo en nosotros, hechos hijos de Dios. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gloria a Jesús. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Cristo se manifestó como la gracia de Dios que trae salvación. Él es el Salvador. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada o firmes y justa. Gloria a Dios.
templana y justa y piamente, o sea, piadosos, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? Del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. O sea, Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, nuestro gran Dios, Jesucristo, en su manifestación cuando venga. Su venida es gloriosa, porque es el gran Dios y es eterno. El gran Dios y Salvador nuestro. Gran Dios, o sea, Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador nuestro. Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador nuestro. Aleluya, ¿dónde están los trinitarios? Y que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie o te menosprecie, porque es Dios hablando a los corazones de los oyentes, de los creyentes en Cristo Jesús. Solo quiero leer en Romanos 3. Gloria a Jesús. Segunda de Corintios 3. Gloria a Jesús. ¿Qué pasó con los oidores de Moisés? Versículo 14. Pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Velo no de la cabeza, sino de la visión espiritual. Están cegados, sordos, mudos. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés leído, el velo está puesto en el corazón de ellos, no en la cabeza. O sea, no tienen revelación. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo será quitado. Entenderán las Escrituras, porque el Señor les abre el entendimiento. Dice 17, porque el Señor es el Espíritu. Dios es Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, no como Moisés que se tapaba el rostro. Como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor.
Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Bendito sea Dios, no hay ceguera, gloria a Dios, no hay sordera, no hay mudos. Todos hemos sido rescatados, liberados y convertidos en la iglesia de Cristo. Y para tener ese fundamento, esa solidez, necesitamos del Espíritu de Cristo para tener visión, revelación, interpretación de la letra del Espíritu. Ese privilegio no lo tiene todo el mundo, sino la iglesia de Cristo, y a quien Él lo da. Nadie sabe quién sea el Padre ni quién sea el Hijo, sino a quien el Hijo lo quisiere revelar. Nadie toma para sí la honra. Y yo. Si no es Jesucristo, no hay nada en el cántaro, en la vasija. Bendito sea Dios por su gracia y por su misericordia. Y la paz de Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.